en materia de ingresos populares, de jubilados, de trabajadores. Esta fuerte caída hizo que a su vez se desplomara el consumo. Doy datos. La venta en los supermercados cayó un 11%, la de los minoristas un 15%. Mientras en la imaginación del presidente todo anda bien y todo crece, en la realidad tenemos los peores niveles de consumo de carne, de leche y de yerba en décadas, a veces de toda la serie o en 100 años. Claro está, si no hay consumo no hay ventas y por tanto se destruyen la producción y el empleo. El estimador de actividad económica de la provincia registró una caída de 4,4% en los primeros 13 meses de Milei. Si se quita la recuperación del sector agropecuario después de la sequía del año anterior, la caída es del 6,8%. De nuevo, no hay muchos episodios históricos de esta caída en la producción. Y mientras, la industria se desplomó un 10% y la construcción un 27%. Como consecuencia de esta política económica, se perdieron miles y miles de fuentes de trabajo. 170.000 empleos formales registrados fueron destruidos. Si se incluyen los informales, llegamos a 230.000 empleos pulverizados, 250.000 de empleos destruidos por Milei. Hay 207.000 nuevos desocupados en todo el país y este es el dato que quería compartir con ustedes. De esos 207.000, 8 de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses. ¿Cómo no va a reaccionar? Bueno, ahí hay un claro contraste, un intento de contrastar en términos económicos por parte de Kicillof con Javier Milei. Sí, Paulino, como lo habíamos anticipado ayer, el gobernador plantea un discurso claramente de oposición a Javier Milei con muchos reclamos que le hace de la provincia. Incluso arrancó diciéndole impune, cínico e irresponsable a Javier Milei. Impune, cínico e irresponsable, dijo que pretendió intervenir y echarlo a él. O sea, le pretendió intervenir la provincia y echarlo a él a través de las redes sociales. Y le dijo también, con la democracia y el federalismo no se jode. Dijo también que los gobernadores no son empleados del presidente, entre otras cosas, lo venimos en el GRAF. El presidente amenazó con intervenir la provincia. Bueno, está en un discurso político. La definición que se espera por el mundo de la política es: ¿hay suspensión de paso, sí o no? Que yo creo que hay acuerdo para hacerlo, pese a la cámpora, permítanme el juego de palabras. Y efectivamente creo que la discusión central no zanjada todavía, por lo menos hasta que yo tenga información, es si hay desdoblamiento electoral o no. Es decir, si los bonaerenses van a votar, como en el conjunto de las provincias argentinas, de manera disociada de la elección nacional, como va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires el 18 de mayo, como pasa en Santa Fe el 13 de abril, como pasa inclusive en mayo también en San Luis, en Salta, y así sucesivamente en distintas provincias argentinas. Si es, insisto, de manera desdoblada, con el sistema tradicional, para elegir legisladores provinciales y integrantes de los consejos deliberantes de cada uno de los distritos, o si es concurrente, es decir, con ese sistema, el mismo día en el cual vos vas a tener otro sistema, el de la boleta única, para elegir los referentes nacionales, diputados nacionales que van a ser elegidos, los 35 por la provincia de Buenos Aires. Te sumo algunos datos. En primer término, que se espera que dure aproximadamente 1 hora y media. El discurso de Kicillof generalmente suele hablar mucho y se suele extender, pero está pautado de 1 hora y media. Por otra parte, con respecto a lo que decís, hay una intención del gobierno bonaerense de que se acelere el tema de la discusión por las PASO, de que la legislatura tome cartas en el asunto y se defina si va a haber PASO o no en la provincia de Buenos Aires. Dentro de los proyectos hay uno que, por supuesto, sale de la bancada de UP y tiene la bendición de Kicillof. Por el otro lado, con respecto al desdoblamiento, yo entiendo que en La Plata tienen muchas ganas de que se hagan en distintos días las elecciones. Están recabando informes que se hicieron en las provincias, informes con respecto a cuánto tiempo dura una elección con 2 sistemas en el mismo día. También se están haciendo en la provincia de Buenos Aires esas pruebas para ver cuánto tardaría cada elector en emitir el voto doble, es decir, el voto para cargos nacionales y el voto para cargos bonaerenses. Porque, por supuesto, en las conversaciones con los socios van a tratar de mostrar eso para decir es mejor que lo hagamos de manera desdoblada, entiendo yo. Yo conozco algún informe que se hizo que le daba que en las mesas
donde se vote por parte del 60-65% del padrón, van a necesitar tener mesas abiertas hasta las 9, 10 de la noche porque no van a poder cumplimentar las 2 elecciones. Entonces el temor es que eso genere caos. También lo hubo en la Ciudad de Buenos Aires en 2021 cuando se hizo la concurrente por entonces. Sí. Temor de que eso ocurriera y finalmente nada sucedió. Fue todo mucho más... aunque por entonces estuvo el tiro por elevación de Bullrich diciéndole a Rodríguez Larreta cuando votó acá en la zona de la rural, la verdad es que no era la decisión correcta. Hubo algunos problemas con las máquinas, ¿te acordás? Hubo algunos problemas con las máquinas en algunos casos, sí, efectivamente. en el voto electrónico. Pero no era por el tiempo que alguien entre. La política también hace otra deducción. Si alguien entra al cuarto oscuro, probablemente elija en la boleta única de papel los referentes nacionales y quizás no vote en la otra, la concurrente, en la elección para elegir concejales o diputados provinciales. Con lo cual entienden que podría haber gente que vote en una, no en otra. Sí. Entonces, por eso algunos quieren desdoblar. Otros dicen, mirá, ese sistema no me disgusta tanto, porque quizás ahí el peso del aparato prime por encima de aquel más equidistante que solo vaya hacia una elección. Bueno, son todas especulaciones. A esta hora no tenemos, por ahora, insisto, ninguna definición. Así estaba la mañana, vamos a volver a lo que dice Kicillof, pero así estaba esta mañana la legislatura. De nuevo, sitiada, hay movilizaciones en las afueras de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es más una puesta en escena folclórica tradicional del peronismo. Hay militancia. Hay militancia, claro. La que no tuvo efectivamente Milei, porque tampoco la convocó el sábado cuando inauguró el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Mucho movimiento gremial, por cierto. Recuerden que Kicillof se jacta de que por 6º año consecutivo comenzaron en tiempo y forma las clases en la provincia de Buenos Aires hoy. Dicho sea de paso, un sector interno a Baradel del SUTEBA, la línea más dura, más combativa en La Matanza, en Mar del Plata, en otros lugares, sí llamó un paro y Kicillof dijo, por primera vez, los que paran no cobran. Sí, lo sacó a hablar a su ministro de Trabajo diciendo como es una representación minoritaria, no tienen la representación legal de los maestros, por lo tanto es una medida de fuerza que no es válida y se les va a descontar el día. O sea, los sectores de izquierda que le hacen la interna, como vos bien decías a Baradel, que claramente es un socio político del gobierno de Axel Kicillof. Sí, claro. Hay militancia de organizaciones sociales también. También organizaciones Barrios sociales. de Pie, Movimiento Evita, que hace mucho tiempo que no se los ve movilizados, fueron con la militancia, fueron con banderas y están afuera esperando el discurso o escuchando el discurso de Kicillof. ¿En cuántos lugares están interviniendo los bomberos en la Ciudad de Buenos Aires? Mientras tanto, a propósito de los cortes de energía, la ola de calor y algunos incidentes y llamados. Sí, a esta hora ya hay más de 120 intervenciones, Paulino. Rescataron 120. Más de 50 personas que estaban atrapadas en ascensores y además los bomberos en estas intervenciones que tuvieron ayudaron al descenso de algunas personas que no podían bajar por escaleras de los edificios, ¿no? En distintos barrios de la ciudad. Ahora dicen que hay 76.000 usuarios que están afectados por el corte, o sea, viene bajando. Acuérdate que, como vos bien decías, Paulino, cuando arrancamos, el corte afectó a más de 600.000 usuarios y se espera normalizar en el transcurso de la tarde, me dicen. O sea, que se espera normalizar el servicio en el transcurso de la tarde, que sería una muy buena novedad si eso ocurre, ¿no? Bueno, entonces parecería ser que todo está tomando un cauce de cierta normalidad. Tenemos todavía 76.000 personas sin luz en Capital y Gran Buenos Aires, pero efectivamente estamos muy lejos de los 620.000 que no supieron tener luz a las 12:40 del mediodía. Sí. Edesur dijo en algún momento que para la zona de La Plata tal vez le cueste unas 20 horas recomponer el normal suministro de energía eléctrica. Ojalá que eso no termine ocurriendo. A ver qué más está diciendo Kicillof hablando de La Plata. Ahí está en el en la primera fila, en la primera plana está todo el gabinete y todos los funcionarios, varios intendentes y efectivamente algunos dirigentes gremiales. ¿Qué dice Kicillof a esta hora? Con un claro tono de amenaza cuando no le aprobaron la primera versión de la ley de bases. Se supo que dijo: voy a fundir a las provincias. Para ponerlo en números, a partir de la crisis económica provocada por este modelo, la pérdida de recaudación propia para nuestra provincia fue de alrededor de 800.000 millones de pesos y la de recursos coparticipables de 1,7 billones de pesos. Como si fuera poco, el Gobierno Nacional mantiene con la provincia deudas directas por 2,5 billones, saldos pendientes por obra pública ya comprometida por 5,8 billones y una deuda estimada por la discontinuidad
de programas nacionales en la provincia por 1,1 billones adicionales. En total, el Gobierno Nacional le adeuda a la provincia de Buenos Aires 9,4 billones por estos conceptos, sin considerar el impacto de la recesión en la recaudación. Por esos fondos realizamos ya 7 denuncias ante la Corte allí está Suprema de Justicia. Hablando Kicillof de las denuncias que ha hecho y ha llevado a la Corte a propósito de lo que cree que es inconstitucional. Ahí está el palco de los intendentes, mirá, esa es una buena imagen. Es el palco de los intendentes, desde Federico de Achával, por lo que vi, hasta Gastón Granados. Bueno, son un equipo en términos de procurar desembarcar en el lugar de Kicillof en algún momento con de Achával como probablemente candidato. Otros intentan con Ferraresi, ahí están los ministros. Ferraresi está en otro lugar, hasta donde sé. Otros hablan de que no sea ningún intendente. Kicillof todavía no se define. Todo esto es ciencia ficción, porque estamos hablando a 2 años vista. Así todo es. esto, ¿no, Paulita? De intendentes de todas las terminales. También está Mariel Fernández, está Otermín de la Cámpora. Hay Sí, un Otermín es de variopinto Lomas. universo. Otermín de Lomas, es el de Insaurralde. Su mujer, Daniela Vilar, sí es más de la Cámpora. Yo creo que Otermín está escindido. Es ministra ella de Es ministra de Axel Kicillof. Después ahí está Julián, que es ministro de... Perdón, el intendente de La Plata. Y Daniela Vilar, que justamente hablamos de ella atrás. Y Daniela Vilar, y estaba Javier Alonso al lado de Alac. Dicho sea de paso. El todavía ministro de Seguridad, empoderado, ratificado por Kicillof en medio de todas un conjunto de versiones que hemos venido escuchando en los últimos 15 días, con intendentes incluso que le plantean al gobernador correrlo por todo lo que ha pasado en materia de seguridad en la provincia, por los casos que hemos contado aquí, hemos narrado, y por una situación de no conducción de la fuerza, entiende un sector importante de la política de la provincia de Buenos Aires, no solo la oposición, sino el oficialismo inclusive, que los está perjudicando y que los torna en situaciones límites, en muchos de los casos, sin capacidad de respuesta, casi inertes, frente a ese delito que pueda eventualmente estar creciendo. Está un especialista aquí para hablar sobre el tema energético y queríamos conversar un poco con él.